Momento de irnos con el dato histórico, con la historia del pasado, con el doctor Arno Burkholder, doctor en historia por el Instituto Mora. Mi estimado Arno, ¿cómo andamos? Señor Allende, buenas noches, qué gusto verle. Oye, espérate, antes de empezar con esta bella y hermosa historia, nos hicieron una preguntilla por acá. Ahí ya la perdí, demonios. Sí, era de una posada del sol, creo que se llamaba en la colonia de Doctores. No sé si te suena de algo. Lo investigamos con mucho gusto y lo platicamos la próxima vez. Me parece fenomenal. Bueno, a ver, hoy, ya lo estaba diciendo empezando el programa, dos de los grandes personajes, ¿no?, de la historia política de nuestro país, siendo el buen PEC, Plutarco Elías Calles, y el Tata Cárdenas. Exactamente. Resulta que el 19 de octubre pasado se cumplió un aniversario de los dos. Los dos fueron personajes muy cercanos y comparten alguna coincidencia, la de haberse muerto el mismo día, 19 de octubre, aunque en años diferentes. Plutarco Elías Calles murió en 1945, Lázaro Cárdenas en 1970. Pero los dos son fundamentales para la historia de México, especialmente en ese periodo que va de 1915 a 1936. Son 21 años en los que ellos convivieron y en los que fueron parte de esa generación que transformó a México gracias a la Revolución. Resulta que se conocen en marzo de 1915. Plutarco Elías Calles ya era un militar importante, aunque él también estaba a la sombra de alguien más, de Álvaro Obregón. Lázaro Cárdenas tenía 20 años, tenía poco de haber entrado a la Revolución, había estado algún tiempo con los zapatistas, pero en realidad se une con los constitucionalistas. Y los dos, si bien nunca fueron exactamente amigos, siempre tuvieron una relación tremendamente cercana y se fueron echando la mano, por así decirlo. Calles fue subiendo, pasó de ser gobernador de Sonora a volverse secretario de Guerra, secretario de Gobernación. Antes, pues fue parte del golpe contra Venustiano Carranza, que al final es el padre político de todos ellos. Y entonces así fue subiendo hasta que llegó a ser presidente de México de 1924 a 1928. Cárdenas creció bajo su sombra. Cárdenas especialmente en dos caminos, el camino militar. Gracias a Calles empezó a tener cada vez más grados militares y al final llegó a ser general de división. Y el otro lado es el camino político. Gracias a estar cerca de Calles, Cárdenas pues fue aprendiendo cómo estaba funcionando este nuevo México que construían los revolucionarios. Al final Cárdenas se volvió presidente del Partido Nacional Revolucionario, fue gobernador de Michoacán y también pues fue uno de los primeros que crearon las organizaciones de trabajadores que distinguieron al corporativismo en México. Es Calles en realidad quien decide que Cárdenas tiene que ser presidente de México de 1934 a 1940. Pero Cárdenas se da cuenta de que la verdad es que Calles lo quiere para seguir siendo el poder tras la presidencia de la República en ese periodo llamado el Maximato. Y en 1936 esa relación se rompe cuando Cárdenas decide expulsar a Calles de México y terminar con su influencia, y gracias a eso fortaleció la presidencia de la República. Los dos volvieron a verse en 1942 por obra de un señor que fue importante en la relación entre ellos dos, el presidente Manuel Ávila Camacho. Ávila Camacho permitió que Calles regresara a México, le reconoció que era un personaje importante en la vida política del país, y se encontraron un 15 de septiembre de 1942, cuando Ávila Camacho organiza un enorme mitin horas antes de la ceremonia del grito, como respaldo a su política, porque en mayo le declaró la guerra a las potencias del eje y entramos a la Segunda Guerra Mundial. Según algunos testimonios, en esa ceremonia que fue en el Zócalo donde estaban otros expresidentes, se encontraron los dos. Alguno dijo, buenos días, general. El otro contestó, general, buenos días. Y no se volvieron a dirigir la palabra. En 1945 fallece Plutarco Elías Calles y Manuel Ávila Camacho decidió que había que hacerle un homenaje. Ya para ese entonces Calles tenía una mala imagen. Se decía que era el gran corruptor de la revolución. Pero Manuel Ávila Camacho decidió que al haber sido presidente de la República y al haber sido tan importante, había que homenajearlo. Así que le hicieron funerales de presidente de la República. Cárdenas prefirió no asistir. La familia Calles, la verdad es que nunca lo quiso por la manera en la que terminó esa relación. Y al general Calles
lo sepultaron en el Panteón de Dolores. Ya Manuel Ávila Camacho había dicho, había dejado un decreto de que cuando se pudiera, los restos de Calles tenían que ir al Monumento a la Revolución, pues por su peso histórico, tan simple como eso. Eso pasó hasta 1969 con Gustavo Díaz Ordaz. Pero antes de que ocurriera, una de las hijas del general Plutarco Elías Calles no está segura de si su papá merece un homenaje así. Y entonces le escribe una carta al general Cárdenas para preguntarle, oiga, ¿y usted qué opina? Y el general Cárdenas le contesta, su papá merece el homenaje de estar en el Monumento a la Revolución, sin duda alguna. Y así ocurrió en 1969. En 1970 fallece el general Cárdenas y otra vez es Gustavo Díaz Ordaz quien decide de inmediato que el general Cárdenas tiene que estar en el Monumento a la Revolución. Le hacen un funeral enorme de 3 días, con grandes ceremonias, y al final, en 1970, el 21 de octubre, los restos son llevados al Monumento a la Revolución. Es una coincidencia que los dos hayan muerto el mismo día, con tantos años de distancia, y especialmente después de esa relación que fue tan importante, primero para construir lo que hoy todavía se llama el PRI, y para consolidar el poder de la presidencia de la República, la cual pues marcó todo el siglo XX tal y como lo conocimos. De eso quería platicar hoy, señor Allende. Oye, pues es muy interesante, porque justo yo tenía en mente el tema de que pues, como que sí fueron compis, ¿no? O sea, si bien dijiste que no eran amigos, se echaban la mano en varias cosas y la cosa terminó como un poco, digamos, de trancazo cuando Plutarco intentó ejercer la misma influencia que tuvo sobre los 3 presidentes del Maximato en Lázaro Cárdenas, y el güey no se dejaba. Exactamente. Tenían una relación de cariño porque Calles, entre otras cosas que hizo en su vida, fue maestro de escuela. Y entonces Calles creía mucho en la educación para formar a la gente. Y Cárdenas tenía casi 18 años menos, había perdido a su padre y de alguna manera estaba buscando una figura paterna. Y así funcionó. De hecho, Calles le decía, mi chamaco, el chamaco para acá, el chamaco para allá. Pero al final esa relación se rompe porque Cárdenas decide que el poder más importante tiene que ser el de la institución presidencial y no una persona, un jefe máximo que se había colocado atrás de 3 presidentes de la República y que no permitía que este país consolidara sus instituciones. Entonces esa relación terminó rompiéndose. Claro. Oye, Arno, ¿tú consideras que hoy por hoy la figura de Calles o de Cárdenas, cuál es la más prevalente, al menos, la de Calles o la de Cárdenas? Bueno, mire, para el discurso oficial del siglo XX y para lo que estamos viviendo ahora, la figura de Cárdenas es fundamental como constructor de instituciones y especialmente por haber atendido a los grupos minoritarios, campesinos, obreros. Pero la verdad es que en el fondo la figura de Calles es fundamental porque logró al fin que todos los revolucionarios acostumbrados a disputarse el poder a balazos se pusieran en orden y crearan un partido que, si bien nunca fue una democracia, sí le dio estabilidad al país, algo que necesitaba después de casi 20 años de guerra civil. Claro. Bueno, pues Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora, siempre un absoluto placer tenerte por estos lares en este espectro radioeléctrico. Si quieren seguir a Arno, todos los que nos ven, @Clionáutica, así está en Twitter y todos los jueves en Palitos y Bolitas. Gracias, Arno. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, fuerte abrazo al doctor Burkholder.